Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les habla su hermano José Palomino y estamos en su programa Trabajemos con Amor. Y vamos a llevarles, hermanos, la continuación acerca del tema del misterio del Padre y el Hijo. Que últimamente en el pueblo están hablando a la manera carnal de que el Padre es nuestro maestro Ezequiel y el Hijo es Jonás, ¿no? Pero a la verdad, a ciencia cierta, estamos esclareciendo este tema y ya hemos empezado con una primera parte y estamos ahora en esta segunda parte acerca del misterio del Padre y el Hijo, a la cual acerca de este tema nuestro maestro ya nos había explicado sobre el Padre y sobre el Hijo, que ambos son de naturaleza espiritual, no son carne, como muchos se erigen dioses de carne. Pero vamos a hablar nuevamente, y como ya había declarado el maestro de que el Hijo de Dios es Miguel Arcángel y que el Padre lo envía a la tierra, es decir, hermanos, el Hijo de Dios ya existía desde el principio. No vayan a creer que el Hijo de Dios se creó cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Quien nació en esa época era la carne, esa carne que se revestía el Hijo de Dios cuando bajó a la tierra. Con esa carne nosotros ya íbamos a poder ver y palpar al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios ya era creado por Dios, que eso lo vamos a ver más adelante, que es creado de la nada ese espíritu divino. Entonces, el Padre envía a su Hijo, a Miguel Arcángel, envía a la tierra con el nombre nuevo de Jesús. ¿Y lo envía para qué? Para pagar el pecado del hombre, no los pecados también, como muchos creen que dice que Jesús vino a pagar todos nuestros pecados. Eso es falso. La Escritura misma dice, vino a pagar el pecado del hombre. ¿Quién fue el primero que pecó? Fue Adán junto con Eva. Ese es el pecado original. Ese es el pecado con el cual Dios se enoja con la humanidad. Entonces Jesús viene, el Hijo de Dios en espíritu, Miguel Arcángel, baja a la tierra, Dios lo envía para que pague ese pecado y reconcilie a la humanidad con Dios y tengamos una esperanza para salvación. Entonces, ¿qué dice nuestro maestro en este primer audio acerca de el Hijo de Dios? Vamos a escuchar al maestro. Bien, entonces Jesucristo tenía que venir. Jesucristo es el nombre nuevo. Porque, y ahí hemos hablado en el cielo, el Hijo de Dios no se llama Jesucristo, sino Miguel Arcángel. Entonces, ahora para que venga a la tierra, al respecto les voy a aclarar, en la explicación no existe, sino que claro que yo tengo idea de que de arriba ya me hizo entender al respecto. Bien, dice, en este audio, dice el maestro, ¿ve? Entonces, Jesucristo tenía que venir. Y Jesucristo es el nombre nuevo. Es decir, el maestro está hablando del nombre nuevo que iba a adoptar el Hijo de Dios, ese espíritu que iba a bajar. Y dice, porque ya hemos hablado, dice el maestro, en el cielo el Hijo de Dios no se llama Jesucristo, sino Miguel Arcángel. Entonces, ahora, para que venga a la tierra, al respecto le voy a aclarar.
En la Escritura no existe, sino que claro, que yo sé muy bien que de arriba ya me hizo entender al respecto. Entonces, hermanos, Miguel Arcángel, el Hijo de Dios, tenía que venir a la tierra, y él, cuando llega a la tierra, toma un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es puesto a la carne. Por eso que el Hijo de Dios adopta ese nombre nuevo. Ahora, muchos dicen y discrepan y dicen, no, el Hijo de Dios nació cuando nació Jesucristo. Pero esa es la carne, hermanos. Por eso dice en el libro de Lucas, vamos a leer un poquito en el libro de Lucas, dice, acá cuando el ángel se le presenta a María, dice acá, y respondiendo el ángel, dice en Lucas capítulo 1 versículo 35, dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo, dice, ¿qué cosa? Dice, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, cuando uno dice también, está agregando, adicionando algo. Es decir, si Dios ya tiene un hijo, dice, esta carne que es purificada, santificada por el Espíritu Santo, dice que también va a ser hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, tengámoslo bien en claro, ya existía desde más antes. Y hay textos bíblicos que lo confirman acerca de la glorificación que le hizo Dios en el principio, al principio. Entonces, hermanos, siguiendo con lo que dice nuestro maestro, ese espíritu baja, ese espíritu se reviste de carne y toma el nombre de Jesús. Ese es el Hijo que baja por orden del Padre. El Padre le da mandamiento para que el Hijo venga a la tierra. Le da palabras para que el Hijo enseñe. Y son los mismos mandamientos que dio Dios a Moisés. Pero nuestro Señor Jesucristo aún profundiza más. Y eso lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Si ustedes leen todo el capítulo 5, ahí van a ver cómo Jesús, aparte que dice que no abroga la ley, sino viene a cumplir, aparte enseña. Un ejemplo nomás es el adulterio. No solo a la manera carnal cometemos adulterio, sino con el pensamiento a través del corazón. Entonces, todas estas cosas, el Hijo tenía que obedecer al Padre. El Padre manda, el Hijo obedece y el Hijo continúa con la obra. Entonces, ¿qué más? Vamos a seguir acerca ahora del Padre. El Padre es luz. Y esto nos va a decir nuestro maestro en este siguiente audio. Aclaremos bien, hermanos y hermanas. El misterio del Padre y del Hijo se basa en el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu, y en el Espíritu del Hijo. En ambos se aplica este misterio, no en la carne, porque vamos a ver más adelante acerca de la carne, porque la carne, hermanos, en la carne está la ley del pecado. Esta carne prácticamente te traiciona. Entonces, esta carne, a través de la historia bíblica, se ha torcido, se ha rebelado contra Dios. Entonces, con la carne no podemos entrar en este misterio. Entonces, vamos a ver vamos a escuchar qué es lo que dice nuestro maestro en este siguiente audio. Adelante con el audio. Tenemos en Génesis capítulo 1, entonces dice 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahí donde se creó la luz. Ahora, no van a conjeturar con Dios, porque se sabe muy bien, Dios, Él es luz, ¿no es cierto? Esa luz tiene que crear otra luz. No van a pensar que recién se ha creado Dios. Nadie sabe lo que se ha creado Dios. Dios existe de infinidad en infinidad de su vida. Bien, han escuchado. Dice, cita Génesis 1:3. Y también hay otro. Este texto, este capítulo, tenemos que leerlo con bastante detenimiento y usar, hermanos, nuestros 5 sentidos. Dice, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Ahí donde se crió la luz, dice el maestro.
Ahora, no vas a conjeturar con Dios, porque se sabe muy bien, Dios es Dios, Él es luz. ¿No es cierto? Amén, aleluya, dicen los hermanos. Y el maestro dice, esa luz tiene que crear otra luz. Lo dice el maestro, no lo digo yo, hermano o hermana. No van a pensar que recién se ha creado Dios. Dios, nadie sabe lo que se ha creado, Dios. Dios existe infinidad e infinidad es su vida. Estamos hablando, hermanos, y lo dice el maestro, que el Padre es eterno. Pero el Hijo, cita en el libro de Génesis 1:3, es criado en el principio. Es decir, que el Hijo tiene un principio, pero Dios es de eternidad a eternidad. Nadie sabe. Él es el único eterno. El Hijo tiene un principio. Vamos al libro de Génesis 1:3 para aclarar un poco. Nosotros podemos decir, no, que Dios dice acerca de que sea la luz y fue hecho la luz, no es por la luz del día, no es porque hay luz. Si dice bien claro en este texto bíblico, dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Hasta ahí no vamos a leer. Dice que las tinieblas estaban, es decir, no había luz. Y dice Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Y vio Dios que la luz era buena y apartó la luz de las tinieblas. Podemos decir, o pueden creer, de que está hablando de la luz, ¿no? De la claridad en la oscuridad. Pero eso no es, hermanos, no se va a dar así. Porque acá está hablando del Hijo. Y justamente acá si escudriñamos, nos va a llevar al Nuevo Testamento. Pero vamos a explicar con más detalle acerca de cuándo se da o cuándo el Dios, el Creador, cría el día y la noche. Escuchen, dice, vamos más adelante. Prácticamente en el día cuarto dice, y dijo Dios, en el versículo 14, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día de la noche, y sean por señales y para estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, y la lumbrera mayor para que enseñoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y púsolas Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Ahí recién, hermanos, Dios crea el día, la claridad, y la noche, las tinieblas, la oscuridad. Pero entonces, ¿qué cría Dios en el versículo 3? Este es el principio. Después de ahí empieza a criar Dios a las plantas, a los animales, al hombre y todo lo que hay en el mundo. Pero ¿qué cría entonces en el capítulo 3? Cría al Hijo. Por eso dice el Maestro, o nuestro Señor Jesucristo, desde luego, dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Habla de la luz. Nuestro Maestro en un audio también nos explicó, el Hijo de Dios cuando fue criado tuvo de nombre de luz, su nombre era la luz, así como el diablo, Lucifer, su nombre principal allá en el cielo era Luzbel, el Hijo de Dios su nombre era Luz, y de ahí tomó el nombre de Miguel Arcángel. Cuando bajó a la tierra tomó el nombre de Jesucristo, el nombre nuevo, y dice que tiene más nombres, pero eso es otro tema, hermanos. Entonces, tenemos que tener en claro que este pasaje bíblico de Génesis 1:3 habla sobre la luz que es el Hijo, cuando Dios, que es luz, cría otra luz. Pero vamos a seguir hablando acerca de la creación del Hijo. ¿Qué dice en el siguiente audio nuestro Maestro? Adelante con el audio. Bueno, sí, está bien. 3. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz hecha. Muy bien. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. La apartó. Entonces, quiere decir
Dios creó el espíritu de la nada. Arriba habla del Espíritu Santo que se movía para juntar, para que se junte la tierra, porque antiguamente era islas nomás la tierra, pedazo nomás. Entonces cuando ataleaba y dijo, júntese tierra y apártese del agua, y el agua se aparte de la tierra, dijo. Entonces fue ese planeta. Entonces ahora después ya Adán creó ya más allá ya. Entonces la luz creó de la nada, el espíritu creó de la nada, y esa es luz. Ya no puede ser de ahí, ya digamos puro, ya no puede, ya se apartó de la semilla. Bien, dice nuestro maestro, y cita Génesis, Dios creó, dice, ese espíritu de la nada, está hablando del Espíritu Santo. Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Ya apartó, dice el maestro. Entonces quiere decir, Dios creó ese espíritu de la nada. Entonces ahora, después ya Adán creó ya más allá, entonces ya la luz creó de la nada, el espíritu creó de la nada, y eso es luz. Es decir, hermanos, la luz es el Hijo de Dios, el maestro dice que es el Espíritu Santo, llamado en el cielo Miguel Arcángel. Esa luz lo cría de la nada. Por eso en el Nuevo Testamento también habla acerca de la luz, también que es apartado, dice, ¿no? Aparta a Dios la luz de las tinieblas. Por eso que este espíritu, que era puro, Dios tenía que apartarlo. Por eso dice en San Juan capítulo 1 versículo 5, dice, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. ¿Se dan cuenta? O sea, es decir, hermano, cuando hablan de Génesis 1:3, que cría la luz y la luz era buena, Dios ve la pureza del Hijo de Dios, la pureza como lo ha creado. Por eso que Él lo aparta antes de que sea contaminado, antes de que sea manchado, lo aparta, lo cría y lo aparta. Por eso dice, y la luz en las tinieblas resplandece. Pero no está hablando de una luz que nosotros podemos ver, por ejemplo, del sol, de la claridad. Está hablando acerca de lo limpio, de lo divino, y de lo pecado que son las tinieblas. Por eso, cuando el que anda en tinieblas, anda en pecado. Y también nuestro Señor Jesucristo exhortó una vez también a los fariseos. Este es cuando lo apresaron, que le dice algo así, de que están en su momento cuando las tinieblas reinan, es decir, cuando querían ya matar a nuestro Señor Jesucristo y lo apresan. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, estamos escuchando que el Padre eterno es Jehová. Hasta aquí estamos aclarando que el Padre es eterno. Y la luz, y esa luz que es el Padre, crea otra luz, que es su Hijo Miguel Arcángel. Por eso, el Padre, por naturaleza divina, Él es espíritu. Nuestro Señor, nuestro Creador, es espíritu. San Juan 4:24. Entonces, el Hijo tiene que ser espíritu. Porque, hermanos, una planta de manzana no puede dar papas. Al igual que una serpiente no puede parir a una gallina. Es decir, hermanos, tiene que ser la misma naturaleza. Por eso le digo, Dios es espíritu. Dios crió a su Hijo y lo crió en espíritu. No podemos decir de que Dios cría a nuestro Señor Jesucristo hace 2025 años atrás, lo cría acá en la tierra. Esa carne, hermanos, es criada por el Espíritu Santo. Es decir, el Hijo de Dios baja y Él cría esa carne, Él se reviste con ese cuerpo. ¿Para qué? Para que la humanidad lo vea. Para que la humanidad vea sus prodigios, sus lecciones, sus milagros. Y sobre todo, hermanos, su sacrificio en la cruz para pagar el pecado del hombre. Ese es el misterio, hermanos, que nos revela a través de la Sagrada Escritura a nuestro Maestro. Y a nuestro Maestro le revela el Espíritu Santo. Y eso nosotros tenemos que valorar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cumplir la ley. Porque sin ley
nosotros nos desbandamos. Por eso, nosotros tenemos que seguir cumpliendo la ley hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, hasta la venida nuevamente. Entonces, sigamos con esto, hermanos, con este misterio. En este siguiente audio, habla acerca del Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo, para adelantarle, es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo estaba con Dios desde el principio, desde la creación. Escuchemos la voz del Maestro. Y habitó entre nosotros, y somos apóstoles, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ajá. Entonces, viene de gracia y de verdad. Entonces, ahora, de ese 14 pasa una letra E, ver uno, y fue hecho carne, B. Entonces Gálatas 4:4, cuando se hizo carne, comienza ahora esto, Gálatas 4:4. 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, hecho carne, ya, listo. Entonces ahora, ese E, la letra E, dirige uno, ver uno, es el texto 1. Entonces San Juan 1:1. Entonces dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces dice, 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hasta ahorita no comprenden. Entonces ahora la luz, aumentando eso, Juan 3, para que se den cuenta. 3:18. Ahora ya saben, unigénito, eso va a hablar acá de claro. 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves? Ahí ya declara claramente, unigénito Hijo de Dios es Miguel Arcángel. Entonces, ahora, en el nombre de Él viene otro. Por eso dice, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre, en el nombre del unigénito. Como ya les he dicho, Miguel Arcángel está en Daniel 12:1, Miguel el príncipe. Escuchen, hermanos, esto es bien delicadito, tenemos que entender bien las palabras como lo dice. Dice, entonces ahora, cita San Juan, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4 y 5, que dice así, en el principio era el Verbo. Escuchen, y muchos acá prácticamente se confunden, se turban. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Escuchen, acá en esta frase ahí donde se confunden y se turban. Se confunde con la frase que dice nuestro Señor Jesucristo, el Padre y yo una cosa somos. Escuchen, San Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios, lo recalca nuevamente, con Dios, no dice que era Dios. Escuchen, miren, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo una persona y Dios otra persona. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Escuchen. Y después dice, este era en el principio con Dios.
Nuevamente dice que son dos personas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Espíritu de Dios, del Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el Verbo. Ahí, en esa cuando era Espíritu, ya. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién fue la luz, hermanos? Es el Hijo de Dios en Espíritu. Él es la luz, ¿ya? Dice, y la luz en las 5, y la luz en las tinieblas resplandecen, mas las tinieblas no la comprendieron. Y recalca nuestro maestro en el audio también, dice, hasta ahorita no comprenden. Hasta ahorita. Es decir, hermanos, el Hijo de Dios baja a la tierra, toma la carne y el nombre de nuestro Señor, de Jesucristo, de Jesús, toma la carne, vino a lo suyo, es decir, a los israelitas de allá del oriente, y no lo comprendieron. No lo comprendieron. Es más, hasta ahorita no creen que el Mesías haya bajado y están esperando a otro Mesías. Hoy en día, en el pueblo gentil de Dios, también lo mismo. El Espíritu Santo bajó, pero ya crió una carne, pero puso en esa carne el espíritu del profeta Ezequiel antiguo, el Hijo del Hombre, como lo nombran en la Biblia. Vino, nos enseñó, nos mostró el camino, pero sin embargo le comprendieron, que dice el maestro, hasta ahorita no comprenden. Hasta ahorita no comprenden. Estamos hablando del Hijo. Lo que ustedes, hermano, que están turbados o turbadas, dicen de que el maestro Ezequiel es el Padre. No, estamos hablando bien claro. El Espíritu Santo del Hijo baja y cría una carne y ahí lo pone ¿a quién? Al profeta Ezequiel. No estamos hablando del Padre, estamos hablando del Hijo. Entonces, ¿qué dice? Hasta ahorita no comprenden. Lo que hablaba el maestro a través de su boca, el Espíritu Santo hablaba, el Hijo nos enseñaba. ¿Y qué hacían con sus estudios? Lo guardaban. Ya eso he repetido varias veces nosotros aquí en el programa a través de audio, que es lo que decía el maestro. ¿Y qué más decía el maestro? Dice, hasta ahorita no comprenden, entonces ahora la luz, dice, aumenta, dice, ahora ya saben, unigénito, eso va a hablar acá en clave. Hablaba nuestro maestro en el audio, decía, y citaba San Juan 3:18. Escuchen, dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde estaba el unigénito Hijo de Dios en espíritu? ¿Dónde estaba? Porque el unigénito es espíritu, escuchen, el Hijo de Dios que está en el cielo, que se llama Miguel Arcángel, él es el unigénito porque es único Hijo de Dios, porque es espíritu. Jesús, que es la carne, fue criado por el espíritu del Hijo de Dios. Y como tal, como dice en Lucas, que acabo de leer, dice, por lo tanto también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios también. O sea, él, la carne, esa carne también fue considerada como Hijo de Dios. Y aquí, hermanos, aquí sale la lección de que si nosotros somos conducidos por el Espíritu de Dios, es decir, por el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, si lo pueden, para que lo entiendan mejor, nosotros vamos a ser considerados hijos de Dios. Por eso ahí hay una clara demostración de cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseña el camino. Entonces, hermanos, dice, el que en él cree, ¿en quién vamos a creer? ¿Vamos a creer en la carne o vamos a creer en el Espíritu? Ahí sale la interrogante. Pero acá bien claro dice, el que en él cree no es condenado. Estamos hablando de que si no crees en el que ha enviado. ¿Quién ha enviado? El Espíritu Santo. Ya. Dice, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del Hijo unigénito. ¿Quién viene en el nombre del Hijo unigénito? Es decir, ¿quién viene en esta época a través del Espíritu Santo? Viene el Hijo del Hombre, viene el Maestro. ¿Pero quién lo levanta? Lo levanta el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. En el nombre de él viene un varón.
Y es más, el Hijo unigénito reposa en el corazón de ese varón. Pero a quien vemos, a quien palpamos es al Hijo del Hombre, al que muchos le dicen comelón, le dicen ¿cómo se dice? Que es bajito, es gordito. Pero la carne, hermanos, la carne para nada aprovecha. Quien aprovecha es el Espíritu. ¿Quién estaba dentro de ese varón? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, es decir, el Hijo de Dios, Miguel Arcángel, que es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios que estaba en el corazón, ¿a quién mandaba? Al Hijo del Hombre. ¿A quién veíamos? Al Hijo del Hombre. ¿En quién íbamos a creer? En el Hijo del Hombre. Si nosotros creemos en el Hijo del Hombre, creemos en el nombre del unigénito. A este Hijo de Hombre le pone como sobrenombre Israel. No le pone Jonás. No le pone otro nombre, sino Israel. Entonces, en el nombre del Hijo unigénito viene este varón. Pero la obra es del Hijo. La obra sigue siendo del Hijo. No que el maestro Ezequiel sea el Padre y Jonás sea el Hijo. No, falso. Estamos hablando del Espíritu. Entonces dice el maestro, ahí ya declara claramente unigénito Hijo de Dios es Miguel Arcángel. Entonces ahora en el nombre de él viene otro, dice el maestro. Por eso dice más, el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre. ¿Ve? En el nombre del Hijo unigénito. Como ya les he dicho, Miguel Arcángel está en Daniel 12.1, dice Miguel el príncipe. Eso es claro. Lean Daniel 12.1 y ahí habla de Miguel el príncipe. Entonces, hermanos, aquí está aclarando de que viene, en el nombre del Hijo unigénito, viene un varón, viene otro. Mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ves? Ahí ya declara claramente. Unigénito Hijo de Dios es Miguel Arcángel. Entonces, ahora, en el nombre de él viene otro. Por eso dice, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre, en el nombre del unigénito. Como ya les he dicho, Miguel Arcángel está en Daniel 12.1, Miguel el príncipe. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tratar siempre de estudiar. Por eso que el maestro decía, estudien. Yo les doy estudios, pero no estudian. Entonces, hermanos y hermanas, hasta aquí estamos aclarando acerca del misterio del Padre y del Hijo. El Padre Espíritu, el Hijo Espíritu, que le dijo en 2 oportunidades baja a la tierra. En la primera se reviste de carne directamente para pagar el pecado del hombre, y en la segunda no se reviste de carne, sino cría una carne y ahí pone el espíritu del Ezequiel antiguo. ¿Para qué? Para que venga nuevamente a restaurar al pueblo de Dios. En el nombre del Hijo unigénito viene el Maestro. Por eso también en Ezequiel 24:24 dice, vamos a leer un poco, hermanos. En Ezequiel 24:24 dice, y el Maestro también nos enseña e interpreta. Claro, el Espíritu Santo interpreta a través de la boca del Maestro. Dice Ezequiel 24:24, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. En viniendo esto, entonces sabréis que yo soy el Señor Jehová. Y cuando dice en viniendo esto, nuestro Maestro nos aclara en un audio que dice que está recomendando. Es decir, él viene, como se dice, por recomendación de uno, de otro. ¿Me entienden? Él viene en el nombre de otro. Es decir, el Hijo envía al Hijo del Hombre. El Hijo de Dios, Espíritu, envía al Hijo del Hombre a que restaure a su pueblo, enseñe a su pueblo. Pero sin embargo, siempre rebeldes por la naturaleza, con el corazón duro. Por eso también Ezequiel dice, yo te mando, Hijo de Hombre, a gente de duro corazón, de corazón de piedra, de dura cerviz, que no va a creer. Y hoy en día sucede, hoy ya está pasando lo mismo. Se rebelan contra el Maestro, se rebelan contra sus estudios, hasta se están rebelando por la ley, porque muchos están
faltando al séptimo mandamiento, están mancillando sus cuerpos. Entonces, hermanos, sabemos que el Padre y el Hijo son dos entes o dos personas diferentes. Y eso también nuestro Maestro, en una visión, cuando fue arrebatado al tercer cielo, él vio a tres personas. Él mismo dice, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Padre Espíritu, el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Miguel Arcángel Espíritu, y el Hijo, la carne, que es llevada al cielo, también, y que es Hijo de Dios, como dice en Lucas, también es llamado Hijo de Dios. Vio tres personas, pero tengámoslo claro, el Padre es uno, el Hijo es otro. No son la misma, como dice Jesús, como dice, el Padre y yo una cosa somos, no. Él está hablando de otra manera, porque cuando dice una cosa tal, se está refiriendo a su naturaleza divina, a lo que es espíritu, pero más no que el Padre y el Hijo son uno. Y que el Hijo, cuando el Padre baja y cría al Hijo en la tierra, no, porque en la tierra, hermano, se cría la carne, y Dios no es carne, Dios es espíritu. ¿Me entienden? Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, ahora surge esta pregunta, y de muchas otras congregaciones dicen que el Padre y el Hijo es la misma persona. ¿Será cierto eso, hermanos? ¿Será cierto? Bien, vamos a ver entonces como estamos viendo, el Padre cría al Hijo de la nada, dice en el Génesis. Y el Maestro también dice, aquella luz, que ese Dios cría otra luz, y esta luz vino a la tierra y se hizo carne. Entonces, por tanto, ahora son dos personas diferentes, pero de naturaleza espiritual, como ya hemos estado explicando. Padre e Hijo de naturaleza espiritual. El Hijo baja y cría una carne, y ya ese es otro Hijo. Pero el Padre solo tiene un Hijo, por eso se llama unigénito, es espíritu, y está en el cielo, y su nombre es Miguel Arcángel. Vamos a leer, hermanos, Filipenses 2:6. Pero no vamos a leer porque a nosotros, como se dice, nos venga en gana, no. El mismo Maestro nos recomendaba siempre Reina Valera, y en Reina Valera vamos a leer San Juan. Dice San Juan capítulo 1 versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Pero a qué se refiere cuando dice el Verbo era Dios? Vamos al escudriñar. Solo en la Biblia de Reina Valera de 1906 dice: el Verbo era Dios. Hay una D. ¿Te manda a dónde? A Filipenses 2:6. Vamos a Filipenses 2:6. Acá lo tengo también, hermanos, pero vamos a escudriñar y le doy tiempo en sus casas para que lean su Sagrada Escritura. Dice Filipenses 2:6, dice, escuchen, va a aclarar, y el Maestro también lo ha aclarado en un audio, dice: el cual siendo en forma de Dios, Dios que era espíritu, el Hijo también dice, el cual siendo en forma de Dios espíritu, ya, dice, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. O sea, él siendo espíritu y divino, no quiso usurpar el cargo del Padre, que es Dios. Y dice en la 7, dice, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, de carne, se revistió de carne, hecho semejante a los hombres. Aquí está aclarando que son dos personas diferentes, no es una hermano o hermana que puedan creer, o de repente nuestros mismos hermanos israelitas que se seguían de enseñanza de otras religiones y ya comienzan a, ¿cómo se dice?, a tergiversar la doctrina que nuestro Maestro nos enseñó. Entonces, hermanos, son dos personas diferentes. El Hijo baja a la tierra, se encarna, se vuelve como cualquiera de nosotros de carne, y viene a pagar el pecado del hombre. Pero ojo, también habla acerca de que el Hijo, siendo carne, se sometió a la ley, porque Él nos dio ejemplo cómo se debe de cumplir. Por eso es que Él venció a la muerte. Por eso es que Él se levantó. Ahora, ¿quién se levanta? Como decía nuestro Señor, nuestro Maestro, ¿quién se levanta? Nadie, solo Jesús. Entonces, ese mismo espíritu del Hijo tenía que venir a levantar a uno que ya estaba durmiendo.
pero lo levantó y puso ahí el espíritu de Ezequiel antiguo. Bien, hermanos, ya no me alargo más, solo hay que aclarar de que Miguel Arcángel, él es luz, y él era el verbo que habla en San Juan, capítulo 1, versículo 1. Él no era el Padre, pero sí era el Hijo, él es espíritu. Y él estaba desde antes de la fundación, porque por él fueron hechos todos estos. Y vamos a seguir leyendo, hermanos, vamos a leer un poquito más. Dice, en San Juan 1, versículos, dice, versículo 3, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Todas las cosas fue hecho ¿por quién? Por el Hijo. O sea, Dios cría en el Génesis, al principio cría la luz, y a través, con él, con esa luz, con esa fuerza, con ese espíritu, con él cría todo. Por él fueron hechas, dice, por el Hijo. Entonces, él está desde la fundación del mundo. Y hay otros textos más que hablan acerca de la glorificación que recibe el Hijo por el Padre en el principio. Entonces, fue creado por Dios. Por eso surge otra interrogante: si el Padre o el Hijo son coeternos. Pero, hermanos, hermanas, tenemos que estar bien, como se dice, fundamentados. Dios es eterno. No sabemos tu principio, no tiene principio ni fin. Pero el Hijo de Dios que crió esa luz, lo cría al principio. Es decir, tiene un principio, lo crea al principio de la creación. Por eso Él tiene un principio. Pero no es eterno, es decir, no ha sido eterno. Él ha sido creado por Dios. Dios sí es eterno, Él sí. Pero el Hijo no. El Hijo empezó su vida antes de la creación del mundo. Entonces, hermanos, estamos escuchando que el Padre es eterno, más la creación de la luz marca el principio, ¿no? de la creación. Entonces, hermanos, solo voy a leer términos griegos que nuestro hermano Celi lo va a esclarecer más en esta segunda parte, que dice en San Juan 1.1, dice, el verbo estaba con Dios. Aquí, hermanos, si nos vamos al término griego, porque esto fue escrito en griego, hay tres términos, dice pros, ton, teon. Esto lo va a explicar nuestro hermano Celi, no se preocupe, hermano o hermana. Pero esto quiere decir, hermanos, el verbo estaba con Dios en griego. Si sacamos el significado de estos términos, nos va a indicar que hay una relación y a la vez una distinción entre estos dos, entre el verbo y Dios. Dice a través del pros ton teon, dice que es una relación, pero a la vez indica distinción. Es decir, el verbo estaba con Dios, o sea, eran dos. Pero también dice, la otra frase dice, y el verbo era Dios. Escuchen, ya, esta frase acá habla de que son de la misma naturaleza. Si nosotros comenzamos a escudriñar el significado, entonces dice que es de la misma naturaleza, es decir, celestial. O más claro, son espíritus, hermanos. Entonces, no sea que el mismo yo, ¿no? El mismo yo, que el Padre, sea igual que el Hijo. O sea, hermanos, no nos confundamos. Pero esto lo va a esclarecer nuestro hermano Cirilo Guananca. Pero, hermanos, hermanas, se me estaba olvidando. Como les vuelvo a recalcar, este misterio del Hijo y el Padre, quería dejarlo para el último, este misterio del Hijo y el Padre solo se basa en el Padre Celestial, que es Espíritu, y en el Hijo de Dios, que es Espíritu, porque este Hijo fue obediente a su Padre. Este Hijo bajó por orden de su Padre. Este Hijo pagó el pecado por orden del Padre. Por amor al mundo vino el Hijo de Dios. Este Hijo que se sometió a la ley, que cumplió la ley, que no pecó, que Dios apartó a ese Hijo de las tinieblas, del pecado. Este Hijo, hermanos, fue obediente. Por eso Dios, como dice nuestro maestro en un audio, a Él es heredero del reino de los cielos y también de la tierra, de la futura tierra, cuando ya estén los elegidos aquí. Por eso, hermanos, en la carne no puede darse eso, porque el hombre falla. ¿Qué decía Dios al rey David? ¿Qué decía? Escuchen, hermanos. Dice, en Primera de Reyes, capítulo 9, rapidito nomás, versículo 4 dice,
Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, está hablando de la descendencia del papá que es David en este caso. Estamos hablando de la manera carnal, hermanos. Dice, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, es decir, obediente, y guardando mis estatutos y mis derechos, estatutos y derechos, guardándolos, es decir, cumpliéndolas, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará de ti varón en el trono de Israel. Escuchen, hermanos, Dios promete que si tu descendencia sigue la obediencia, vas a seguir. Pero ¿qué va a pasar si no obedeces? No sigues con la obediencia, dice. Mas, este es en el versículo 6 del capítulo 9 de Primera de Reyes, dice. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, ¿qué va a pasar con esa gente? Dice Dios, yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra, y que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. Hermanos, hermanas, no se dejen engañar. Si el padre, como dicen, es nuestro maestro Ezequiel, y el hijo es Jonás, está bien claro lo que dice la Biblia. Nuestro bendito maestro, él cumplió la ley, restauró al pueblo y nos trajo lecciones, temas, estudios que no fueron, como se dice, apreciados por el pueblo. Ahora está Jonás, pero Jonás no enseña. Jonás permite la abominación allá en Cieneguía. Jonás permite que se falte al séptimo mandamiento. Y es más, yo he visto también hermanos que dejan a sus esposas y se meten con doncellas. He visto a hermanos que, y esto yo lo sé porque yo cuando vengo los días viernes, a veces por el tráfico me quedo un poco, se atrasa un poco mi carro, y yo veo hermanos que están trabajando pasando a las 6:30, a las 7 de la noche. Entonces, hermanos, están faltando a la ley. ¿Y eso qué está permitiendo? Está, como dicen mis hermanos, ¿no? Mis hermanos que están engañados, dicen, el padre es el maestro y el hijo es Jonás. Y si tú no crees en el hijo, no tienes al padre. Pero si el hijo no hace lo que ha hecho el padre, entonces, ¿qué va a hacer Dios con ese hijo? Lo va a desechar. Junto con él van a ser desechados sus allegados también, hermanos. Por eso, esa es mi aclaración. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante. Ya sigue la siguiente parte de nuestro hermano Cirilo, no se lo pierdan, y conmigo será hasta la próxima oportunidad, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados y hermanos israelitas. Amén.